Aunque esté grabada y al final vemos preguntas, yo creo que si quieren o me quieren preguntar algo durante la presentación, no tengo ningún problema. Nada más tengo que descubrir dónde aparece el chat y ya lo vamos viendo, ¿no? Si Bueno. quieres, si llegara a haber alguna duda durante la presentación, yo las puedo ir viendo y ya... me las dices. Perfecto, así le podemos hacer. Preguntas. Gracias, Dile. Bueno, el tema del día de hoy es ventilación mecánica. Y vamos a ver sobre todo los conceptos básicos, ¿no? La ventilación mecánica, pues es el movimiento de gas hacia adentro y afuera del pulmón por una fuente externa. Obviamente que cuando hablamos de la fuente externa nos referimos al ventilador, que va a estar conectada directamente al paciente. El objetivo de la mecánica, de la ventilación mecánica, obviamente va a ser ayudar y asistir a ese enfermo para que haga un adecuado intercambio gaseoso y así tenga una buena oxigenación tisular y además disminuir su trabajo respiratorio. No me voy a meter mucho en la historia, de hecho si ustedes revisan el Goldsmith hasta hay artículos de la Biblia donde dice de las respiraciones, pero bueno, alrededor de 1864 es cuando se empiezan a hacer los respiradores artificiales que se llaman pulmón de acero o pulmotrón, pero estos son a base de presión negativa, ¿sale? Sin embargo, estos ventiladores, pues sobre todo en la era de la poliomielitis, pues logró la sobrevida de muchísimos niños y adultos. Y a partir del 1940 es cuando ya empezamos a utilizar aparatos o ventiladores que utilizan presión positiva. Esto es sobre todo en los adultos. Y a partir de 1953, pues se considera como una época o la era moderna en la ventilación de los neonatos. Entonces, a partir de los 40, 50, como dijimos, empieza lo que es la ventilación por presión positiva. Y a los niños, a los bebés, se les ventilaba con los dispositivos de adultos. El problema de los dispositivos de adultos es que tenía un flujo intermitente. Y así se mantuvo la ventilación hasta que alrededor de los años 70, Kirby puso el flujo continuo y así se pudo dar paso a los ventiladores neonatales. ¿Cuál es la diferencia? El flujo continuo es ese que tenemos circulando en el circuito. ¿Se acuerdan que nosotros tenemos el circuito cerrado? Entonces, al tener ese flujo continuo, el bebé puede agarrar aire fresco, por así decirlo, para sus respiraciones espontáneas, además de utilizar el flujo para las respiraciones mecánicas. Por décadas, nuestra forma de ventilar a los niños, pues fue así tradicional, de los dispositivos. Y bueno, irónicamente, el primer ventilador que se hizo para los neonatos fue un ventilador por volumen que por décadas, o sea, se realizó, pero por décadas estuvo sin usarse la ventilación por volumen en los neonatos. Y a partir de los 90 empieza lo que es la ventilación sincronizada. Si nosotros queremos clasificar la ventilación mecánica, hay muchas clasificaciones dependiendo de lo que queremos. Presión positiva, presión negativa, como ya vimos el pulmotrón y el PPI, que es lo que hacemos actualmente. También la podemos dividir en sincronizada y no sincronizada. Y actualmente, pues, controlada por presión y controlada por volumen. Si voy muy rápido, también me avisa, ¿sí? De las clasificaciones, bueno, vamos a ver lo que es la ventilación por presión y la ventilación por volumen. Pero esta diapositiva se las pongo desde ahorita porque no sé si al final de la clase me sigan poniendo atención y esto es de lo más importante que tenemos que aprender cuando ventilamos de forma mecánica. Cuando yo ventilo a un bebé por presión, ¿sí? Mi ventilador va a ejercer una presión constante. El volumen de aire, o sea, el volumen corriente que va a entrar en cada respiración va a variar, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ventilador solo le estoy pidiendo que la presión sea constante y el volumen va a variar. Y cuando yo hago lo contrario a lo que es ventilar por volumen, el volumen que va a generar el ventilador es constante y la presión va a estar variando. Esto así tan sencillo es la gran diferencia entre uno a otro. Si ventilo por presión, mi presión se mantiene, pero el volumen
no sé cuánto he hecho. Cuando controlo por volumen, el volumen es constante y la presión es variable, ¿ok? Pero eso lo vamos a ver más a detalle. Entonces, cuando yo ventilo por presión, ¿se acuerdan siempre? Como dije, la presión va a ser la misma. Si yo le pido al ventilador que meta 20 de presión, el ventilador en todas las respiraciones va a meter 20 de presión, ¿sí? Obviamente que esa presión yo la ejerzo para meter un volumen. Entonces, hagan de cuenta que con este paciente, este es mi alveolo, ¿no? Yo metí 20 de presión y el volumen que entró en esta respiración fue 5, que para este bebé digamos que está bien. Pero ¿qué es lo que pasa si yo tengo un alveolo que está cerrado y ejerzo la misma presión? ¿Qué se imaginan que pase aquí? Pues obviamente que el volumen corriente que yo logré en esa respiración, pues no fue efectiva porque este alveolo, a diferencia de este, está cerrado. ¿Y qué pasa cuando tengo un alveolo que está sobredistendido y yo ejerzo en él la misma presión? Pues obviamente que voy a generar mayor volumen produciendo un volutrao. Entonces, ese es el principal problema de la ventilación por presión, que la presión al mantenerla igual, dependiendo cómo esté esa mecánica pulmonar, el volumen va a estar variando. Y cuando nosotros ventilamos por volumen, la gran ventaja de ventilar por volumen es que la presión va a variar de acuerdo a cómo están esos alveolos. Si tengo el alveolo abierto, pues a lo mejor genero un poquito de presión para tener un buen volumen. Pero en un pulmón cerrado voy a tener que ejercer mayor presión para lograr el volumen que yo quiero. Acuérdense que al fin y al cabo, el volumen es lo que va a ser el adecuado intercambio gaseoso. Y si yo tengo un alveolo muy distendido, pues entonces voy a requerir menor presión para manejar o para mantener el volumen corriente que yo quiero. Y esa es la gran ventaja de ventilar por volumen, que dependiendo de cómo esté la mecánica pulmonar, la presión va a ir variando. ¿Ok? Ahora bien, vamos a hablar de los dos por separado. Estas son las dos grandes diferencias que quiero que con eso se quede claro, pero ahorita vamos a hablar un poco más detallado de cada una. Cuando hablamos de ventilación por presión, acuérdense que los ventiladores tienen una forma de trabajar, ¿sí? Entonces, tradicionalmente hay 3 variables que nosotros tenemos que ver en cada mecánica o en cada ventilador, perdón. Entonces, cada ciclo respiratorio va a estar limitada, ciclada, y bueno, el flujo, al ser para los ventiladores neonatales, generalmente el flujo siempre es continuo, ¿sí? Entonces, tradicionalmente la ventilación por presión se caracteriza en que es limitada por presión, ciclada por tiempo y de flujo continuo, ¿sí? Esa es la ventilación tradicional que vamos a desglosar un poquito ahorita. ¿Ok? Entonces, igual, nosotros para entender la ventilación mecánica tenemos que entender cómo trabaja el ventilador. Y toda respiración mecánica tenemos que preguntarnos qué es lo que inicia la respiración, ¿no? ¿Hasta dónde llega? Que eso viene siendo nuestro límite. ¿Qué hace que la ventilación mecánica termine? Y la fase de recuperación. ¿Qué quiere decir limitada? Entonces, dice, cuando nosotros decimos que un ventilador está limitado por presión, quiere decir que va a permitir que cierto volumen de gas sea impulsado al paciente, pero hasta que se alcance la presión que nosotros pusimos, ¿sí? Esto, perdón. Aquí está. Todas las respiraciones que yo tengo al estar ventilando por presión van a llegar a la presión que yo le pido. No se va a pasar, ni se va a quedar abajo. Todas y cada una van a llegar a la presión que yo le estoy poniendo. Eso quiere decir que está limitada por presión. Ciclada. Ciclada es el parámetro que me dice a mí, o que le dice al ventilador, que, o sea,
¿cuál va a ser el parámetro con el cual se da por terminada la fase inspiratoria? Otra vez, aquí, ¿sí? Aquí se ejerce o se mete la respiración mecánica. Llega a una presión y esta presión se va a mantener por cierto tiempo, ¿sí? Porque yo le puse ciclar por tiempo. Eso quiere decir que cuando cubra el tiempo que yo le pedí, va a cerrar la fase la válvula de inspiración, va a abrir la válvula de exhalación y va a dejar que ese paciente expire, ¿sí? Este es ciclada por tiempo, entonces es limitada por presión y ciclada por tiempo. De forma tradicional, esas son las dos con las que llevamos décadas ventilando a los bebés. Esto está cambiando. Hay otras formas de ciclado, pero ahorita vamos a ver la tradicional y es limitada por presión, ciclada por tiempo. El flujo. El flujo va a ser continuo, siempre va a ser continuo. Y eso permite, ofrece una cantidad de aire tanto para las respiraciones espontáneas como para las respiraciones mecánicas, ¿sí? Los modos ventilatorios por presión se pueden dividir, como ya sabemos, en no sincronizada y sincronizada. La no sincronizada, pues, es la ventilación intermitente y la controlada, y de las sincronizadas, pues está el AC, gas histocontrol, SIMB y PSB, que vamos a ver ahorita. La ventilación no sincronizada, ¿qué es lo que pasa? Que el ventilador le va a meter una respiración a ese bebé, pero el ventilador no sabe si ese bebé en ese momento está inspirando o está expirando. Él lo va a mandar sin importar en qué fase respiratoria está ese bebé. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues eso genera lucha con el ventilador. ¿Por qué? Porque si yo quiero expirar y en ese momento el ventilador quiere meter su respiración mecánica, pues ahí es lo que conocemos como lucha de ventilador. ¿Y eso qué va a ocasionar? Pues obviamente que la entrega del volumen va a estar inconstante, porque si yo quiero exhalar y el ventilador quiere inhalar, pues va a depender un poco del esfuerzo del bebé o de la presión que tengo que vencer. Entonces, esa entrega de volumen pues va a estar inconstante. Si yo tengo un volumen inconstante, pues no puedo esperar que mi intercambio gaseoso sea el adecuado. Obviamente voy a tener incremento del trabajo respiratorio y puedo tener mayor riesgo de atrapamiento y de fuga aérea. ¿Por qué? Porque yo quiero expirar, pero el ventilador no me deja expirar, ¿no? Me mete a fuerza una respiración mecánica. Ahora bien, ¿qué quiere decir con sincronizada? Ah, perdón, es ese. Entonces, de la no sincronizada hay dos tipos, nada más dos modos, que es la convencional y la intermitente. La convencional es la aplicación de respiraciones mecánicas sin la participación del paciente, ¿ok? Entonces, generalmente la convencional es cuando el bebé no tiene nada de esfuerzo respiratorio, cuando están sedados, cuando están relajados, ¿ok? Esa es cuando vendría siendo convencional. Y no sincronizada intermitente quiere decir que ese niño sí está haciendo esfuerzo respiratorio, sí está despierto, entonces es cuando empieza lo que les decía de que a lo mejor el bebé quiere respirar, el ventilador mete una respiración, etc. Entonces, convencional, no hay nada de participación del paciente, son pacientes totalmente sedados y relajados. Y en la intermitente, sí, las respiraciones mecánicas, ¿no? Fijadas y las respiraciones del bebé van por su lado, cada quien va a su ritmo. Ahora bien, ¿qué quiere decir sincronizada? Bueno, eso precisamente es acoplarse, que la respiración del bebé, que cada vez que el bebé quiera inspirar, el ventilador empiece la inspiración, ¿sí? De eso se trata la sincronización. Pero obviamente que para que esto se dé, el ventilador no tiene como que telepatía para saber si el niño en ese momento va a inspirar o a expirar, ¿no? Para eso, para que haya sincronización, necesitamos, ¿no? Un sensor. El sensor va a ser esa conexión que permite que el respirador se acople a la respiración del bebé, ¿sí? Entonces, a partir de los 90 es cuando empiezan los microprocesadores o los sensores, y entonces el esfuerzo respiratorio del bebé va a desencadenar la ventilación mecánica.
Entonces, nuevamente, en el momento en que el paciente empieza a tener esfuerzo respiratorio, entonces la ventilación o el respirador, el ventilador, mete la respiración mecánica, ¿sí? Que va a la par de que el bebé está inspirando. Y cuando el bebé quiere expirar, ¿no? Termina la fase de inspiración y da pie a que ese flujo salga de la fase de exhalación. Si no hay sensor, obviamente que esto no se puede hacer. ¿Y qué es lo que pasa? Pues, ¿qué quiere decir? Si la respiración o la ventilación mecánica va a entrar junto con mi esfuerzo respiratorio, pues ya no va a haber esa lucha y entonces el volumen corriente que entrega, ¿no? O que llega a los pulmones, pues es mejor. Y si esto es mejor, pues mejoro el intercambio gaseoso, mejoro la oxigenación y obviamente el trabajo respiratorio va a mejorar porque ya no va a estar luchando entre que él quiere inspirar, yo quiero expirar. Entonces disminuye de forma importante el trabajo respiratorio y lo que conocemos como el confort de los pacientes. ¿Sí? Hay varios tipos de sensores que por tiempo, no podemos, o sea, no voy a hablarles, pero hay varios tipos de sensores. Está los que más utilizamos nosotros, los que dependiendo de los ventiladores que tenemos, es la cápsula de Craysby, que es el que usa el CPAP, y los sensores de flujo. De los sensores de flujo también hay variedades y nosotros lo que tenemos es el anemómetro de aire caliente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El anemómetro de aire caliente, hagan de cuenta que es una malla, aquí está el tubo y aquí va el sensor de flujo, y es como una malla, como un colador, ¿sí? De malla que mantiene una cierta temperatura, por eso se llama anemómetro de aire caliente. Entonces, este anemómetro, cuando el bebé inspira, cambian los flujos y eso altera un poco el calor de esta malla. Y entonces el ventilador es cuando dice, ok, al cambiar esa temperatura quiere decir que el bebé va a inspirar y es cuando entra la fase inspiratoria. Entonces, los sensores se manejan por sensibilidad. Hay sensores que, bueno, ventiladores, los más antiguitos, tenían lo que se llamaba LEDs, que eran las ventanas. Cada cuadrito es un LED y correspondía a 0.2 litros por minuto, ¿sí? Y nosotros podemos, ¿no?, ajustar la sensibilidad para ver si lo queremos muy sensible, o sea, que en el mínimo esfuerzo del paciente lo considere como una respiración y entonces lo apoye, o levantamos un poco más la sensibilidad para que movimientos o cosas así no lo detecte como, como una respiración. Entonces, un LED es 0.2 litros por minuto. Generalmente en el recién nacido prematuro lo manejamos con 2 o 3 LEDs. Los niños más grandes hay que manejar un poco más de sensibilidad. Y la gran mayoría de los ventiladores actuales ya lo tienen como de forma digital y se puede poner la sensibilidad como tal, así en dígitos de 0.2, 0.4, 6, 0.6 hasta 1 litro. Ahora bien, de los modos ventilatorios tenemos, como dijimos, la asisto controlada o lo que llamamos AC. ¿Por qué? Porque consta de dos partes. Asisto controlada. Quiere decir que todas y cada una de las respiraciones del bebé van a estar apoyadas por el ventilador. Debe alcanzar el umbral de sensibilidad. Por eso es que hay que ajustar bien la sensibilidad, ¿sí? ¿Y por qué es controlada? Porque quiere decir que si no hay respiración o no excede el umbral, ¿no?, el ventilador le va a dar respiraciones mecánicas de respaldo. Entonces, asisto. ¿Por qué? Porque el bebé sí puede respirar. Entonces, el ventilador lo asiste, nada más lo ayuda. Pero en el momento en que ese bebé no puede respirar, entonces el ventilador toma el control. Entonces, todas y cada una va a estar apoyadas. Y si él no respira nada, el ventilador va a tomar el control y le va a dar las respiraciones que nosotros pongamos de respaldo. ¿Ok? Entonces, aquí está. Esto vendría siendo el esfuerzo del bebé, ¿sí? Entonces, cada vez que el bebé respira, el ventilador, le va a dar apoyo cada vez que él respira. Y si él llegara a no respirar, va a seguir en la misma frecuencia, que eso es lo del respaldo.
¿Y esto qué permite? Pues al estar todas apoyadas, todas y cada una, si se fijan, hagan de cuenta que esto es la respiración del bebé. Aquí pues meto poco volumen, aquí un poquito más. Pero estas que son apoyadas por el ventilador, ¿sí? Estas tienen buen volumen corriente. Entonces, cuando nosotros estamos en AC, lo que hacemos es que estas chiquitas o estas incompletas van a lograr llegar a la presión adecuada y va a mantener un volumen constante, ¿ok? El SIMB, que es la intermitente sincronizada, es exactamente igual, va a estar limitada por presión, ciclada por tiempo de flujo continuo, pero solo le va a dar cierto número de respiraciones, siempre y cuando, como en todas las sincronizadas, alcance el umbral. Entonces, la frecuencia establecida es 2:1, 3:1. ¿Eso qué quiere decir? Que si ese bebé respira 60, yo sé que con AC le va a apoyar las 60. Cuando yo lo paso a SIMB, quiere decir que si ese bebé respira 60, yo solo le voy a ayudar 30 o le voy a ayudar 20, más o menos tener la relación 2:1 o 3:1. Si ese bebé respira 60 y yo le pongo que le apoye 50, pues prácticamente, aunque diga SIMB, pues vendría siendo una C, porque casi cada respiración del bebé le voy a estar dando un respaldo, ¿ok? Entonces, ese es el chiste del SIMB, que solo le va a dar cierto número y las otras va a respirar de forma espontánea el bebé. Entonces, igual, aquí digamos que el bebé respira y le apoya una. Vuelve a respirar y en esta no hay apoyo. Vuelve a respirar y hay apoyo y así, ¿sí? Por eso esto vendría siendo la relación de 2:1. Por cada 2 que el bebé respira, yo le apoyo una. O por cada 3 que el bebé respira, yo le apoyo una. Si ese bebé por cada una necesita apoyo, pues es lo que vendría siendo una AC. ¿Ok? Y presión soporte. Bueno, la presión soporte es una herramienta también por ahí de 1980 que está hecha para sostener y mejorar la respiración espontánea, ¿sí? Para disminuir el trabajo respiratorio que está impuesto por las tubuladuras es decir, la resistencia, ¿sí? Entonces, la presión soporte, a diferencia del AC y el SIMB, que ya dijimos que es limitada por presión y ciclada por tiempo, la PSB como peculiaridad es limitada por presión, pero es ciclada por flujo. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Se acuerdan que dijimos que ciclada quiere decir que, ok, cuando agote el tiempo que yo le puse, termina la fase inspiratoria y empieza la fase expiratoria? Entonces, si yo veo aquí ciclada por flujo, perdón, quiere decir que cuando algo pase por el flujo, ahorita lo vamos a ver, pero es para que entendamos, entonces quiere decir, ok, algo pasa con el flujo para que se dé por terminada la fase inspiratoria. Entonces, esa es la gran diferencia de la PSB. Entonces, vamos a ver aquí. Empieza, ¿sí? Aquí la respiración mecánica, ¿no? Empieza, detecta el esfuerzo respiratorio. Ojo, la PSB es, si el bebé no respira, la PSB no entra nunca. Es solo un soporte. Como les digo, para mí es como el AC es cuando estamos en una silla de ruedas, que no puedo dar un paso sin ayuda. El SIMB vendría siendo como las muletas. Ya puedo hacer unas respiraciones, pero necesito cierta ayuda. Y la presión soporte es todavía menos ayuda, ¿sí? Solo ayuda más que nada para la resistencia. Entonces es como si fuera el bastón. O sea, yo prácticamente ya puedo caminar, pero nada más necesito menos apoyo. Entonces, la PSB1 necesita que detecte el esfuerzo respiratorio. Va a mandar la presión que yo necesite. Y si se fijan, aquí está el flujo. Entonces, el flujo va a entrar para generar una presión. Acuérdense que el flujo, obvio, como les digo, es como la gasolina del ventilador. Yo meto un flujo para que ese flujo me genere una presión y esa presión acarree un volumen corriente, que es el que va a ser el intercambio gaseoso, ¿ok? Entonces, lo que hace el ventilador es que mete el flujo. Este flujo llega a un pico cuando la fase, ¿no? Cuando la presión llega al límite que yo quiero. Y después va a empezar a descender para dar inicio a la fase expiratoria. Entonces, cuando este flujo cae, si se fijan aquí cayó, hasta el 15%, o sea, disminuyó un 75%, entonces el ventilador dice, tengo que terminar la fase de inspiración
y pasar a la fase de expiración, ¿sí? Entonces, aquí no importa el tiempo inspiratorio. Él lo que va a estar midiendo es el flujo que entra y cuando ese flujo cae hasta un 10, 15 o 20%, que eso nosotros lo programamos, es cuando da por terminada la fase de inspiración y pasa a la expiración, ¿ok? Entonces, este criterio de ciclado, ¿qué hace? Cuando nosotros ventilamos por presión ciclada por tiempo, ¿sí? Entonces, esa presión se va a ejercer punto 35, punto 40, o sea, el tiempo que yo le ponga lo va a cumplir. Si yo le puse punto 30, punto 30, punto 35, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo un alveolo que tiene una buena distensibilidad y yo a fuerza quiero que se mantenga esa presión punto 35, yo lo que voy a estar generando aquí, pues es aumento, ¿no? Atrapamiento de aire, volutrauma y todo lo que se hace. En cambio, cuando yo le dejo ciclado por tiempo, va a usar presiones, tiempos inspiratorios de acuerdo a su mecánica pulmonar. Entonces, si este bebé con punto 25 lograba hacer todo su proceso, su intercambio gaseoso, va a acabar en punto 25. Y si para la otra respiración se le atrapó un moco y entonces se tiene que tardar y va a llegar a punto 30, pues va a llegar a punto 30, ¿sí? Pero entonces el tiempo inspiratorio va a estar variando de acuerdo a la mecánica pulmonar, ¿sí? De acuerdo a cómo está ese pulmón, ¿sí? Pero ojo, a manera de respaldo, puede ciclar por tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que yo le digo, yo voy a poner un tiempo inspiratorio, por ejemplo, punto 35, ¿sí? Entonces yo le voy a decir, tú puedes hacer la inspiración y expiración en el tiempo que quieras, pero de punto 35 no vas a pasar. Si ese bebé, o bueno, se está tardando, o esa respiración llega a punto 35, en ese momento se termina la fase inspiratoria y abre la fase expiratoria. Yo lo dejo trabajar. Si él acaba con punto 2, con punto 25, con punto 28, con punto 30, él puede acabar cuando quiera, pero de punto 35 no se va a pasar a forma de que eso haga un respaldo o una medida de seguridad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a explicarlo así un poquito más. Digamos que este es mi alveolo. Este alveolo está cerrado y yo empiezo a meter un flujo, ¿sí? Entonces, este flujo pues, va a generar un volumen aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este flujo empieza a ir a cierta velocidad. Hagan de cuenta que este alveolo es irrompible, ¿ok? Es como de acero. Entonces, este alveolo se empieza a llenar. Y el flujo, ¿qué es lo que pasa? El flujo empieza, pero cuando esto ya está muy lleno, ¿qué pasa con el flujo? Este flujo que iba a una cierta velocidad, como aquí ya está, ¿no? Muy lleno, este flujo empieza a descender. Y esta disminución en la velocidad del flujo es lo que el ventilador dice, ah, mira, de ir a 100 por hora, ya fue a 15 por hora. Quiere decir que aquí ya está muy lleno. Entonces, ¿qué pasa? Termina o cierra la fase la válvula inspiratoria y da paso a la expiración, ¿sí? Entonces, así es como la PSB cicla. Ahora, imagínense que este alveolo tiene un hoyo en esta parte. ¿Qué pasaría con mi flujo? Nunca iba a descender, ¿sí? Entonces, lo que hace la PSB es eso. Le dice, bueno, yo te doy chance, pero si en punto 35 esta velocidad no ha cesado, yo te corto la fase inspiratoria y doy paso a la exhalación, ¿ok? Entonces, ¿esto qué hace? La PSB le da esa presión para vencer las tubuladuras, para que eso que siempre dicen, es que está trabajada. Imagínense ustedes respirando a través de un popote. Bueno, esa presión de soporte que siempre está en el circuito para disminuir esa resistencia, pues obviamente que nos va a ayudar para el confort del paciente, para mejorar el volumen corriente, mejora el intercambio gaseoso, disminuye el trabajo respiratorio y evita el atrapamiento de gas, ¿ok? Y acuérdense, la presión soporte va a ayudar al bebé siempre y cuando el bebé respire. Si el bebé no respira, no lo ayuda, pero le va a ayudar en todas y cada una de las respiraciones que haga, ¿ok? Ahora bien, eso es básicamente los principios, muy someramente, de lo que es la ventilación por presión. Ahora vamos a ver ventilación por volumen. Entonces, como les comentaba al principio, ¿no? El primer ventilador que se generó para neonatos, no que se adaptó de los adultos, fue un ventilador por volumen. Sin embargo, no se utilizó hasta 10, 20 años, hace 10, 20 años. ¿Por qué?
porque lo que se creía era que bueno, hay varias causas. Una, se creía que el barotrauma, ¿no?, era el principal daño asociado al ventilador. Y además, lograr un control volumen, vamos a ver un poquito adelante, tiene que ver mucho con los dispositivos. Si hay mucha fuga o cosas así, no se puede llegar a llevar un adecuado control del volumen y por lo tanto los ventiladores son difíciles de manejar. Entonces, a partir de los 90, bueno, finales de los 90, empieza Dreyfus nos empieza, con sus experimentos, él demuestra que más que la presión, el volumen excesivo es lo que más daña al ventilador, digo, al pulmón, perdón. Entonces, Dreyfus en 1988 tiene muchísimos estudios, pero él hace estudios en ratas sometiéndolos a una misma presión que es de 45 y las divide en unas ratas, las deja a alto volumen y a otros les restringe el volumen. Es decir, a las ratitas, a unos les deja normal y a las de bajo volumen les comprime el tórax para que aunque genere 45 de presión, el volumen que iban a introducir es menos. Y él descubrió que las ratitas que tenían menos volumen tenían muchísimo menos daño que las ratitas con alto volumen. Entonces, este concepto de que el volutrauma es el principal daño asociado al ventilador más que el barotrauma, hizo que nuevamente nosotros abandonáramos lo que es la tradicional delimitada por presión y entonces empezara el interés por ventilar por volumen para dañar menos el pulmón de los bebés. Entonces, la ventilación por volumen se define como una forma de ventilación mecánica en la cual la fase inspiratoria termina cuando un volumen de gas es prefijado, ¿sí? Entonces, aquí mete la respiración, pero a él no le va a importar la presión, le va a importar que llegue al volumen que yo le pedí, ¿sí? Y ahora bien, ¿por qué nos preocupamos tanto de que si volumen bajo, que si volumen alto? Bueno, acuérdense que si nosotros no logramos en ese bebé un volumen adecuado, esa ventilación, ese volumen corriente bajo, esa hipoventilación, va a generar que tenga mayor retención de CO2, ¿no? Y a daño, aquí está mal, es por daño por hipercapnia. Y obviamente voy a colapsar ese pulmón, lo voy a tener atelectasiado, voy a tener alteración de la ventilación y de la perfusión, ¿no? E hipoxemia. Y por el otro lado, si me voy a la sobredistensión, pues voy a tener riesgo de fuga aérea y displasia broncopulmonar. Entonces, lo que veíamos anteriormente, ¿sí? La ventaja de ventilar por volumen es que dependiendo de la mecánica pulmonar, el ventilador solito va a ajustar la presión para subir y bajar la presión y mantener un volumen constante. ¿Ok? Las indicaciones. Bueno, las indicaciones, la realidad es que cualquier paciente, cualquier patología aguda o crónica se puede ventilar por volumen. No hay ninguna contraindicación. ¿Ok? Entonces, tengo un problema técnico. Dylan, ¿podemos detener 2 minutos la presentación? Sí, claro. ¿Sí? Ahorita la detenemos. 2 minutitos y regreso, ¿sí? Perdón. Espérame tantito. Sí, no hay ningún problema. ¿Ahí me escuchan? Sí. ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Perfecto. No sé si mientras regresa en unos minutos la doctora, tengan alguna duda hasta este punto de esta clase o de alguna de las otras clases que han tenido.
Sí, la sensibilidad es igual que el trigger. Algunos ventiladores tienen el parámetro de sensibilidad y otros, la mayoría, ya tienen textualmente el trigger, que es prácticamente el esfuerzo respiratorio que se va a detectar por medio del sensor del ventilador para sincronizar. Es prácticamente el sensor va a tener cierta sensibilidad, que generalmente lo medimos en litros por minuto, y va a detectar el esfuerzo respiratorio del bebé, el esfuerzo inspiratorio para que se sincronice, y ya sea que se limite por presión o por volumen, el ventilador va a estar dándole esos parámetros que ustedes le den. Entonces preguntan aquí por qué el trigger no es conveniente ponerlo por presión. De hecho, en todas las ventilaciones sincronizadas se pone el trigger. O sea, todos los modos ventilatorios sincronizados que acaban de comentar con la doctora, que es AC, SIMB y PSB, que son los 3 modos ventilatorios sincronizados, necesitan el trigger del sensor, ya sea de flujo o el sensor que tenga el ventilador que van a estar sincronizando con el bebé, para que les dé la presión o el volumen que necesita. Y ponen aquí cuando se utiliza la ventilación no sincronizada, pues la ventilación no sincronizada se caracterizaba por no tener un sensor que detectara el esfuerzo inspiratorio, entonces prácticamente el esfuerzo del bebé no se detecta. Y cuando el bebé tiene una ventilación convencional, que ya mencionó la doctora, que es cuando el bebé no tiene ningún esfuerzo respiratorio, o sea, se deja llevar propiamente por la ventilación, entonces ahí el sensor y el trigger y la sensibilidad pues no tienen función, porque el ventilador va a estar dándole todo el tiempo la presión o el volumen que ustedes le den. Y dice que entonces la PC justo el que ustedes estén limitando o ciclando por flujo, pues prácticamente están evitando el daño por flujo, que el daño por flujo se llama reotrauma, o sea, el daño ventilatorio por flujo. Y luego ponen aquí, sí, pero leí que era mejor poner la sensibilidad por volumen en vez de por presión en sí el trigger. No sé si me deben entender. En todas las ventiladores que se sincronizan tienen una sensibilidad o trigger que es condición para que se sincronicen, ya sea presión o volumen. O sea, no hay, no hay razón. Lo que sí tienen que saber es que dependiendo del peso del recién nacido, la sensibilidad se tiene que ajustar considerando el peso del bebé. Obviamente en un bebé que tiene un peso mucho más bajo, ¿ahí me escuchan? Yo ya te escucho, Dylan. ¿Podríamos reiniciar? ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, ya. Sí, doctor. Ah, ok, sí. Sí, Gracias. es que el Nada más internet dice del que me hospital está tienes medio que... fallando y me sacó Ok. de la sesión, pero ya me pudo reconectar. Entonces,
Dylan, ¿ya me escuchas? ¿Ya me escuchas, Dylan? Sí, ahí Bueno, escuchamos. ¿ya me escuchan? Ah, bueno. Ya está otra vez el video, sí, ¿verdad? Bueno, ¿Ya me sí, escucho? Es que sí, me ahí dice escuchamos ya. que detuviste que no puedo iniciar porque el anfitrión lo detuvo. Pero no sé si ya lo estás viendo. ¿Ya puedo reiniciar, Dylan? Bien, doctor. ¿Sí? Es que aquí me sale como que no. Bueno, Ah, ok. Entonces, ¿sigo? sí, Ok. es que la internet del hospital está Ah, ok. inestable y Pero el me video sí se saca ve, y ¿verdad? se vuelve a reconectar. Ok. Bueno, entonces, como habíamos dicho, es que las indicaciones, muchas Sí, gracias sí, sí por se la ve. asesoría. Las indicaciones para ventilación por volumen son cualquiera, tanto en fase aguda como en fase crónica, todas las patologías se pueden manejar por volumen, incluso fuga aérea, hernia diafragmática, absolutamente todas, ¿ok? Entonces, ¿cómo seleccionar el volumen corriente? Bueno, esta diapositiva ya también la voy a cambiar porque en un principio se creía que los bebés más pequeños necesitaban menos volúmenes. Sin embargo, la estrategia ahora, actualmente es a la inversa. Se cree que los pacientes más pequeños, como los sensores de flujo van a generar cierto espacio muerto y tienen una distensibilidad mucho más disminuida, los bebés más pequeños van a necesitar volúmenes corrientes más grandes que los niños de 2 kilos o de 3 kilos. Entonces, realmente para los menores de 1000 gramos están entre 5 o 6 kilos y dicen que los de 750 todavía pueden requerir un poquito más de volumen corriente, a diferencia de los niños más grandes que necesitan menos volumen corriente, ¿ok? Les voy a pasar unos artículos que son de Kessler, que la verdad es que están muy sencillos y muy prácticos, donde viene una tablita por peso y por patología de los bebés, más o menos el volumen corriente inicial. Y acuérdense que eso también es lo que me gusta uno de los artículos, es que dice que no hay un volumen que ajuste para todos, ¿no? Sino que tenemos que encontrar ese volumen que quiere o que necesita cada bebé. ¿Ok? Entonces, seguimos. Entonces, esto no le hagan caso. Acuérdense, a menor edad, mayor volumen corriente inicial. Pero el volumen corriente se va a ajustar de acuerdo a la patología, al niño, al espacio muerto que tenga. ¿Ok? Ahora bien, la ventilación por control volumen no es de que le pongo el botoncito de volumen y ya. Tiene que ir asociada a un modo ventilatorio. Puede ir con AC, con SIMB, PSB, que son las sincronizadas, y también se puede utilizar en no sincronizada, como es la intermitente. Entonces, ¿cuál es la ventaja de ventilar por volumen? Entonces, si yo hago que mi volumen, la entrega de mi volumen sea constante, ¿sí? A pesar de mi distensibilidad, ¿se acuerdan en los dibujos? Aunque yo tenga un pulmón muy chiquito, al ventilar por volumen voy a lograr que el volumen que yo quiero se entregue y entonces el intercambio gaseoso va a mejorar, ¿sí? Va a estar la respiración limitada por volumen, entonces voy a disminuir ese riesgo
de volutrauma y de sobredistensión. Y lo puedo combinar con otros métodos, o sea, puedo pasar de AC a SIMB, a PCB, entonces puedo ir facilitando el destete de ese volumen, ¿sí? Ahora bien, ¿cuál es la desventaja? Acuérdense que nosotros, los neonatos, no tienen un sello en la tráquea con la cánula. ¿Por qué? Porque es sin globo. Entonces, el ventilador, la forma en que trabaja un ventilador por volumen es, tiene que medir cuánto volumen entra, cuánto volumen regresa, para ver cuánto va a mandar de presión para las siguientes respiraciones. Entonces, como nosotros, bueno, como los neonatos, la cánula no tiene globo, hay una fuga que es esperada, ¿no?, en los neonatos, pero si esa fuga es muy grande, entonces el ventilador no logra hacer sus cálculos y entonces no sabe bien qué mandar. Entonces, por eso es muy importante que cuando ventilamos por volumen, el volumen o la fuga que nosotros tengamos por la cánula sea la menor. Y la otra desventaja, obviamente, que si yo tengo un paciente muy pequeño, esta distensibilidad va a estar muy disminuida. Y entonces, ¿qué va a pasar? Si yo le pido que a este bebé le meta 5 de presión, a lo mejor el ventilador va a decir, ok, pero digo, 5 de volumen, va a decir, ok, pero para meter esos 5 de volumen, yo tengo que generar en sus cálculos, digamos un ejemplo, 40 de presión. Entonces, ahí es donde entra, si nosotros vamos a dejar que ese ventilador meta los 40 de presión, ¿me entienden? Entonces, un bebé con una distensibilidad muy disminuida va a generar presiones muy altas. Entonces, ese sería el inconveniente de controlar por volumen. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Como yo les digo, como todo en la vida, ¿no? Hay que encontrar el punto intermedio. Entonces, control presión, ¿tiene sus cosas buenas? Sí, claro. Yo le ejerzo una presión y puedo limitar mi presión. No voy a dejar que ese bebé esté ventilando con 40 de presión, etcétera, ¿sí? Mi desventaja, pues es que mi volumen va a ser inconstante. Control volumen, ¿qué quiere decir? Que va a ser que meta mi volumen que quiero, pero mi presión va a poder ser muy elevada. Entonces, ¿qué hago? Agarro la mejor parte de los dos, encuentro el equilibrio, ¿sí? Y entonces es lo que nosotros hacemos del volumen garantizado y la PRBC. Lo que nosotros hacemos no es un control volumen como lo hacen los intensivistas pediatras o los intensivistas adultos, que es un control volumen completo, sino que lo que nosotros hacemos es un híbrido, ¿sí? Agarramos las dos cosas buenas de los dos modos ventilatorios y generamos un modo respiratorio aparte. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Hacemos una ventilación con un volumen asegurado, o sea, voy a asegurar el volumen que yo le estoy pidiendo, pero voy a limitar la presión, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros hacemos. Y de estas modalidades hay 3. Es el volumen garantizado, la presión regulada con control volumen, el PRBC, y el volumen asegurado con control de presión. Ahorita vamos a hablar de cada una de ellas. Entonces, la PRBC, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, entonces, como dijimos, voy a fijar un volumen. Pongámosle un 4 de presión, 5 de volumen. Y voy a poner una PIP máxima, 25, 30. ¿Sí? Entonces, el ventilador lo que hace es que las primeras respiraciones las va a mandar de control volumen. Y él va a calcular la presión pico o la presión inspiratoria en base a la distensibilidad. Entonces, manda una respiración, ¿sí? Y cuantifica. ¿Alcancé el volumen? Si sí lo alcanzó, mantiene esa presión. Si no la alcanzó, va a ajustar la presión. ¿Qué es lo que quiere decir? Si, por ejemplo, yo le dije que alcanzara 5 y alcanzó 3, entonces, ¿qué va a ir haciendo? Va a ir subiendo la presión, pero poco a poco, o sea, de aproximadamente un 20% de respiración a respiración. Le va a llevar 4 o 6 ciclos llegar a esa presión, va a ir midiendo. Entonces, llego a esa presión, subió esa presión y vuelve a cuantificar. ¿Logré el volumen? Ahí me quedo. ¿No lo logré? ¿Qué sigue haciendo? En las siguientes respiraciones sigue aumentando poco a poco. O al revés, pone esa presión. Me pasé del volumen. Entonces, ¿qué hace? Empieza a bajar poco a poco en las respiraciones hasta que alcanza el volumen. De forma que la presión
va a estar subiendo y bajando de acuerdo al cálculo del volumen. Pero otra vez, estos ajustes le lleva entre 4 o 6 ciclos. No es un ajuste de un ciclo para otro, ¿sí? Entonces va a subir y va a volver a bajar. Me paso, bajo. Me quedo corto, empiezo a subir, ¿sí? Entonces, estos ajustes son progresivos. No sube la PIB de 10 a 20 de trancazo, sino que va de 10, 12, 14, va subiendo poquito a poquito. Es para hacer los ajustes, ¿ok? Entonces, la presión, la PRBC, la da sobre todo el de los ventiladores que nosotros tenemos, es el Neumovent. Y la PRBC es un tipo de AC, ¿sí? Va a apoyar todas y cada una de las respiraciones que haga el bebé, siempre y cuando alcance el umbral. El volumen garantizado es exactamente o prácticamente lo mismo, ¿sí? Va a entregar el volumen que nosotros le pusimos, generando la presión necesaria. Y esa presión va a estar regulada automáticamente por el ventilador. Es limitada por presión, ciclada por tiempo, pero añade y asegura un volumen deseado, ¿ok? Entonces, digamos que esta es una de las pantallas que tiene ahí el BabyLock, ¿no? Entonces, si se fijan, esta es la presión máxima que yo le puse al bebé. Pongámosle aquí, yo dije, pues ese bebé lo voy a dejar, pero de presión límite le voy a poner 25. Y el ventilador metió la presión necesaria para generar el volumen que yo le pedí y llegó hasta aquí, perdón, llegó hasta aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué se fijan? Si yo lo hubiera ventilado por presión tradicional, a fuerza esta respiración iba a llegar hasta aquí. Entonces, todo esto que le quité al controlar por volumen, pues obviamente que hay una disminución del barotrauma, claro, disminución del volumen, claro, disminución de los radicales libres. Todo eso me disminuye el daño que le genero a mi pulmón, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ventilador va haciendo los ajustes de acuerdo a las respiraciones, ¿no? Y otra vez, no lo hace de una respiración a otra, no sube de trancazo ni baja de trancazo la presión, lo va haciendo paulatino y necesita alrededor de 6 a 8 ventilaciones. Entonces, fíjense aquí, esta también es pantalla del... Yo quiero un volumen corriente de 6.5 mililitros. Entonces, el ventilador mete una presión. Esta es la presión que yo fijé, ¿ok? Entonces, mete una presión y cuantifica el volumen. Yo le pedí 6.5 y con esta presión metió 10.8. Entonces, ¿qué es lo que hace para la siguiente ventilación? Baja la presión. Con esto que bajó, metió 10. No es suficiente porque yo le pedí 6.5 o 8.5. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace para la siguiente respiración? Vuelve a bajar más la presión para llegar así a los 6.5. Lo mismo hace para arriba que para abajo. Y si se fijan, le lleva varias ventilaciones o varias respiraciones a alcanzar el umbral que yo le generé. ¿Ok? Y esto es exactamente lo mismo, ¿sí? El clínico, entonces, tengo que poner el volumen que yo quiero. Tengo que poner una presión inspiratoria que va a ser mi límite. Tengo que poner mi PEP, el tiempo inspiratorio y mi flujo. Entonces, el BabyLock entrega la ventilación. ¿Lo logré? ¿No lo logré? Voy a ajustar la presión para hacer que el volumen corriente llegue al volumen que yo le pedí. Si por el otro lado el volumen ajustado, o sea, si lo alcanzó, pues entonces se queda con la misma presión inspiratoria. ¿Ok? Y esta, perdón, igual, ¿ok? Este bebé está en PSB con volumen garantizado. Si se fijan, tengo de límite 25. Yo le pedí un 5.5 de volumen. Y si se fijan, aquí el pico, él con 15 de presión alcanzó los 5.5 que yo le pedí, ¿ok? Con 15. Entonces, si yo lo hubiera ciclado o lo hubiera ventilado por presión, le hubiera pedido los 25, entonces se hubiera generado aquí la respiración, ¿ok? Entonces, esa es la gentileza de utilizar este modo, que voy a poder limitar presión y mantener un volumen asegurado, ¿ok? El volumen garantizado lo da el BabyLock. Prácticamente la PRBC y el volumen garantizado
trabajan de forma similar, tienen sus pequeñas diferencias. Uno también tiene que ver con la marca registrada, volumen garantizado es de Draeger, entonces lo maneja el Baby Lock, y el PRBC es del Neumovent. Esa es una. La otra es de donde hacen sus mediciones, ¿sí? Uno, la PRBC o el Neumovent hace sus mediciones del volumen exhalatorio y el Baby Lock del inspiratorio, pero eso es, para ellos es el software de cada ventilador para mandar la respiración. Pero al fin y al cabo, la forma de trabajar y prácticamente para nosotros es lo mismo. Metemos un volumen y esa presión va a estar subiendo y bajando de acuerdo a la dinámica pulmonar, ¿ok? Y el AVEA, por ejemplo, el ventilador AVEA también tiene el modo de garantía de volumen, no le ponen volumen garantizado por marcas registradas y esas cosas, ¿ok? Y el otro modo, el volumen asegurado con presión soporte, es otra de las modalidades híbridas, ¿sí? Que esta es exactamente lo mismo, fija el volumen corriente, pongo mi presión, pero este sí, fíjense bien, este va a mandar la respiración. Ve si alcanza el volumen, ¿ok? Si lo alcanza, si lo alcanza, mantiene la misma presión, pero si no, en esa respiración va a ajustar presión y tiempo inspiratorio para alcanzar el volumen. Este no va a irse con 4 o 6 respiraciones para arriba, 4 o 6 respiraciones para abajo. Él sube, baja la presión, alarga o acorta el tiempo inspiratorio, hace lo que tiene que hacer, pero cada respiración va a estar con el volumen que nosotros le pedimos, ¿sale? Y es este ventilador el que lo tiene. La verdad es que nosotros jamás no lo tenemos, no lo hemos manejado, pero pues suena interesante que podamos lograr ese volumen en cada respiración y no llevarnos entre 4 y 6 respiraciones como antes. De evidencia, la verdad es que ahorita pues no los voy a bombardear con eso. Hay muchos artículos que hablan si es mejor presión, volumen, etc. Pero bueno, se ha visto obviamente que el ventilar por volumen disminuyó el riesgo de displasia, de neumotórax, días de ventilación, hemorragia, hipocapnia, y hay varios estudios que apoyan el uso, ¿no? Esto también, pero bueno, prácticamente es lo mismo. Y lo que tenemos que entender es que por años nosotros limitamos o ventilamos limitados por presión, cicladas por tiempo, y en la actualidad hay miles de estrategias que tenemos que podemos utilizar y que hace que podamos asegurar un mejor intercambio gaseoso. Pero otra vez, lo que yo les digo es, si mantenemos las básicas, si yo sé que es limitado, qué cicla mi ventilador, cómo funciona el flujo, ¿no? Con esas tres características, yo puedo saber cómo trabaja y en base a eso hacer las adecuaciones a mi paciente. Y bueno, creo que eso es todo. Espero que no los haya confundido y que aprendamos un poquito, aunque sea a la distancia. No sé si hay dudas. Bueno. Pues muchas gracias. Sí, si tuvieran alguna pregunta, lo pueden poner aquí en el chat para que las podamos ir respondiendo. Ya hace unos minutitos también pusieron algunas preguntas. Entonces, Ale tiene una duda. Dice, si quieres que activamos tu micrófono y tu video si tienes. No. A ver, bueno, ¿qué pasó, Ale? Pregúntame. A ver, ahí Hola. Te escuchamos, Ale. Perdón. Buenas tardes. Nuestra duda es, ¿cuándo prefieren el no sincronizado a utilizar la AC? No sincronizado, ok. A ver, la no sincronizada, acuérdate que eso es muy fácil. ¿Qué vamos a utilizar? La sincronizada, siempre por encima de la no sincronizada. ¿Por qué? Porque imagínate que tú quieras expirar y el ventilador a fuerza quiera meterte una inspiración, ¿sale? Entonces, eso genera un aumento en el trabajo respiratorio y el volumen que va a tener no va a ser el adecuado, ¿sí? Entonces, siempre lo mejor es lo sincronizado, porque entonces, en el momento en que el bebé respira, el ventilador entra y le da ese apoyo inspiratorio y los dos exhalan al mismo tiempo, ¿me entiendes? Ahora, en cuestión de evidencia, si te pones muy picky, en cuestión de evidencia se ha visto que cualquiera de las dos, o sea, no la sincronizada ha disminuido displasia, etc., pero sí se ha visto que disminuye
o sea, que le da mayor confort al paciente y menor trabajo respiratorio, ¿ok? Entonces, ¿cuándo no necesitas la sincronizada? Cuando un paciente está sedado y relajado, que no tiene ningún esfuerzo respiratorio, ahí el sensor o la sincronizada no tiene nada que ver, no tiene nada que hacer, porque si el bebé no respira, la sincronización nunca se va a dar, ¿ok? Entonces, si un bebé está sedado y relajado, ahí es la única que no utilizarías la sincronizada. Pero una vez que, por ejemplo, incluso a ese bebé tú lo empiezas a despertar y le empiezas a quitar la sedación, obviamente que lo mejor es irlo metiendo a forma sincronizada para disminuirle ese trabajo respiratorio, ¿ok? Entonces, siempre es preferible la sincronizada por confort del paciente, ¿ok? Muchas gracias. No, ¿de qué? A ver, ¿cuáles respondiste? Preguntan, dice aquí, dice, ¿solo se usaría la no sincronizada si no tenemos sensor? Exacto. Pregunta. Si no tiene, o sea, si estás sedado y relajado, no tienes para qué usar la sincronizada. Pues no puedes, de hecho, aunque quisieras, Pues no le puedes poner lo que quieres, pero no se va a poder. Y la otra es que no tenga sensor. Si no hay sensor, o sea, puedes tener los mismos ventiladores, si tú le quitas el sensor, se convierte en una ventilación convencional. Entonces, si no tiene sensor, no hay forma de sincronizar. Porque el ventilador, acuérdense que es lo que les digo, el ventilador no adivina si el bebé va a respirar o no. El sensor es la forma en que él se da cuenta que el bebé va a inspirar o que va a expirar. Entonces, si no hay sensor, es convencional. Aunque tú pongas modo AC, SIMB, PCB, aunque la perilla esté en eso, si no hay sensor, es una intermitente o una convencional. ¿Ok? ¿Qué más? Pregunta Alondra de cuáles son los valores del trigger. Ah, ok. Acuérdense que lo que les decía del trigger es lo mismo que la sensibilidad. O sea, el trigger es como el disparo, ¿no? Lo que va a desencadenar la respiración. Y nosotros lo hacemos, la gran mayoría, por sensor de flujo. Entonces, el flujo es volumen, ¿no? Por minuto. Entonces, un LED o punto 2 quiere decir que el bebé tiene que hacer el esfuerzo que hace, genera un cambio en el flujo. Entonces, con punto 2 que él mueva, el ventilador va a decir, eso es una respiración, lo tengo que apoyar. Si yo le pongo punto 4, punto 6, punto 8 o 1 litro, quiere decir que el esfuerzo que tiene que hacer el bebé con su esfuerzo, con el inicio del esfuerzo respiratorio, tiene que mover, hagan de cuenta, 1 litro por minuto. Entonces, el esfuerzo tiene que ser mayor para que el ventilador lo detecte como una respiración. Entonces, los bebés muy chiquititos de 500, 600 gramos, o sea, 2 o 3 LEDs que vienen siendo entre punto 4, punto 6, es más que suficiente, ¿sí? Pero si yo le pongo punto 2 a un bebé de 3 kilos, el bebé en el momento que hace el mínimo movimiento o algo, el ventilador va a creer que es un esfuerzo respiratorio y entonces lo va a apoyar y entonces es cuando se da el autociclado. Entonces, los bebés más grandes tienes que mover la sensibilidad a 1, ¿no? 0.8 o a 1 litro por minuto. Hay dos, eso depende del ventilador. Los ventiladores viejos tenían lo que es los LEDs que se iluminaban. Los de ahorita son digitales. Tú le puedes poner ahí sensor de flujo, 0.2, 0.4, 0.6, hasta 1 litro. ¿Ok? Entonces, lo tenemos que adecuar igual. El bebé recién nacido de 600 gramos, pues le puedo poner en su primer día 0.2, 0.4. Pero cuando ese bebé, si por algo sigue intubado, ya tiene 3 semanas y ya pesa 1,2 kg, hay que ir ajustando esa sensibilidad, porque si no le voy a estar dando más respiraciones mecánicas de las que él necesita. Entonces, conforme van creciendo, cuando van subiendo de peso, también hay que ir adecuando esa sensibilidad y hacerla un poco más alta. ¿Ok? No sé si se entendió. No sé si quedó claro. Alondra preguntó lo de los valores del trigger. No sé si ya quedó claro. Mira, aquí Jessica me dice que si la sensibilidad es lo mismo que el trigger. Sí, el trigger es el disparo, lo que desencadena, ¿sale? Entonces, aquí la sensibilidad es 0.2, 0.4, es el sensor del flujo, ¿ok? Vendría siendo lo mismo. Bueno, después, ¿por qué el trigger no es conveniente ponerlo en presión? No. A ver, siempre hay que poner el trigger, siempre hay que poner la sensibilidad, ya sea por presión o por volumen, porque es la forma en que el ventilador va a detectar el esfuerzo respiratorio. Si yo no le pongo sensibilidad,
O sea, si se la quito totalmente, entonces el ventilador nunca va a detectar que ese bebé está respirando y nunca lo va a apoyar, ¿ok? Entonces, o va a entrar lo que es la ventilación convencional. Entonces, siempre hay que ponerlo. Siempre hay que poner la sensibilidad, sea presión o sea volumen, si es que estamos ventilando por sincronizado. Donde no tendríamos que ponerlo es en la no sincronizada. ¿Cuándo se utiliza la ventilación no sincronizada? Pues ya lo vimos, únicamente que estén sedados y relajados. Después, entonces, PSB, al limitar el flujo, ¿es una medida de protección para evitar el atrampamiento? Sí, lo que hace es que ese flujo va a entrar y va a disminuir de acuerdo a la mecánica pulmonar. Entonces va a ser tiempos inspiratorios más fisiológicos. A lo mejor no son tan cortos, a lo mejor yo digo, bueno, yo quiero .30. No, son más fisiológicos, pero de eso se trata, que disminuya la resistencia de estar respirando a través de ese tubo y haga tiempos inspiratorios más fisiológicos y con eso disminuimos el riesgo de atrapamiento aéreo y obviamente de fuga aérea. Dice Andrea, sí, pero leí que era mejor poner la sensibilidad por volumen en vez de presión. En sí, el trigger, no sé si se me debe entender. Ok. Nosotros podemos, hay varios tipos de sensores que era lo que les decía que hay que buscar, ¿sí? Los otros, la gran mayoría de los neonatales, de los ventiladores neonatales, es sensor de flujo y después está sensibilidad por presión, ¿ok? En los digitales, nosotros le podemos poner que sense por flujo o por sense por presión, ¿ok? Pero, ¿qué? En vez de por presión, es sensor, es de flujo, ¿ok? Del movimiento de ese flujo. Son sensores de flujo los neonatales, ¿ok? Después, ya no se escuchó, no se escucha, fue el sonido. La doctora, ya la... no, solo se usaría si no tenemos sensor, sí, claro. ¿Cuáles son los valores del trigger? Creo que ya lo dijimos, ¿no? 3.2, 0.4 para los muy pequeñitos y hasta 1 litro por minuto a los que pesan 2 kilos o más. Al ventilar por volumen, ¿cómo sabemos si hay fuga por clínica o lo registra el baby log? Ok, no solo al ventilar por volumen. Acuérdense que todos los ventiladores, al ventilar al no tener una cánula con globo va a tener fuga. Y todos los ventiladores neonatales están hechos para compensar esa fuga. Más o menos compensan una fuga del 20 o el 30%. Si tienen una fuga mayor del 30%, entonces el ventilador sí ya no puede hacerlo, ¿ok? Entonces, ¿cómo sabemos? Uno, porque tú estás viendo, puedes escucharlo, ¿no? Escuchas la fuga, o sea, tú clínicamente agarras el estetoscopio, puedes escuchar la fuga, y todos los ventiladores tienen para medir la fuga, tanto por presión como tanto por volumen. Eso no hay ningún problema, todos lo registran. Y después dice, entre el volumen garantizado o PRVC no hay ninguna preferencia como manejo, podemos usar cualquiera de las dos. Sí, o sea, es lo que les decía. O sea, ¿qué diferencias hay? Pues es un poco de el software, de cómo trabaja el software, pero para nosotros, para la clínica y la practicidad, es exactamente lo mismo. Ponemos un volumen y ese volumen va a ir adecuando la presión por arriba o por abajo de acuerdo a cómo lo necesitamos. PRVC como tal, PRVC como tal es una AC, todas y cada una, volumen garantizado, tú pones el botón AC con volumen garantizado, PSB con volumen garantizado o SIMB con volumen garantizado. Pero si va a ser PRVC o volumen garantizado, pues es el ventilador. Neumovent, la fuerza es PRVC y Baby Log es volumen garantizado. Después, en la PRVC, ¿la presión necesaria para lograr prefijado tiene un límite? Sí. ¿Quién pone el límite? Nosotros. Yo le pongo, yo te dejo trabajar, yo quiero 5 de volumen. Entonces, para trabajar te dejo llegar a 30 de presión. Pero de 30 de presión no voy a dejar que pases, ¿sí? Entonces, el ventilador empieza a manejar, a meter esa presión. Si él para el volumen que yo le pedí llega a 30, ahí se topa. Pero entonces, ¿qué me va a decir? No puedo, o sea, no puedo, el volumen que tú me pediste no lo puedo entregar. ¿Por qué? Porque necesita más liberar la presión. Y entonces tú ahí lo que tienes que valorar es precisamente eso. Si le vas a dar chance y entonces liberas un poco más la presión,
para que él pueda subir y alcanzar el volumen o lo dejas restringido. Pero precisamente el ventilador te dice, el volumen entregado no es suficiente. ¿Por qué? Porque necesito generar más presión para generar el volumen que tú le estás pidiendo. ¿Ok? Y ese es nosotros ponemos el límite, exactamente. ¿Ok? No sé, ¿alguna otra? Preguntan, ¿cuál es la diferencia entre el sensor distal y el proximal? Ah, ok. Los sensores tienen diferentes formas, o sea, los sensores van a estar midiendo cuánto entra, cuánto mide, ¿sí? Hay sensores distales y proximales y se refiere si el sensor, si la medición está distal, o sea, es decir, a la salida del ventilador y el sensor proximal al paciente, ¿sí? La diferencia es dónde está. Unos están próximos al paciente y otros están en la salida del ventilador. Y de esa forma ellos hacen su cuantificación. Unos miden cuánto volumen sale del ventilador, otros miden cuánto volumen sale del paciente. Pero al fin y al cabo es la forma en que ellos miden cuánto entró de aquí, cuánto salió aquí, etc. Es la forma en que ellos, el ventilador, sabe cuánto manda, cuánto genera en el paciente, cuánto sale del paciente y cuánto genera aquí, ¿sí? Pero a eso se refiere distal y proximal. ¿Cuánto es lo máximo de presión que se puede colocar en un neonato? Bueno, eso varía muchísimo de cada neonato, ¿sí? Lo que estaba escrito antes, por ejemplo, que cuando tú tenías un neonato muy pequeñito y llegabas a presiones de 24 a 26, prácticamente te decían ya mételo a ventilación de alta frecuencia, ¿ok? Entonces, eso depende, uno, si tienes un ventilador de alta frecuencia, ¿no? Porque a lo mejor si ese bebé necesita un 28, un 30 de presión y yo no tengo un ventilador de alta frecuencia, pues voy a tener que manejar ese 28, ese 30 porque lo tengo que oxigenar. Sé que si le pongo 30, corro más riesgo de que haya una fuga aérea, pero pues si es lo que necesita y es lo que le va a salvar la vida, pues es la presión que le tengo que poner. Otros dicen, si yo tengo la estrategia o tengo el ventilador de alta frecuencia, entonces llegar a un 26, 28, es preferible meterlos a ventilación de alta frecuencia, que es en teoría un poco menos dañina que andarle dando presiones picos de 30 a 35. Pero la realidad es que los muy chiquitos, 24, 26, es lo que nosotros consideramos 26 como agotada la ventilación convencional y lo pasamos a ventilación de alta frecuencia. ¿Sí? Pero si no tengo alta frecuencia y tengo que manejar 28, 30, 32, lo que se necesite, pues eso es lo que tenemos que manejar. Los bebés más grandes pueden tolerar 26, 28, incluso hasta 30 de presión, aunque generalmente nosotros, la escuela que tenemos en perinato, pues es un poco de 26, ya consideramos agotada y pasamos a alta frecuencia, ¿ok? Es que a veces veo que cambiamos el ventilador al sensor distal, pero ¿por qué? No, los sensores, el proximal y el distal es la forma en que va a hacer su trabajo el software del ventilador. Nosotros no cambiamos. Nosotros lo que cuidamos es, acuérdense que está la cánula y aquí está el sensor con el anemómetro caliente. Lo que tenemos que estar cuidando es que ese sensor no esté lleno de agua, porque si no esas gotitas de agua, ¿se acuerdan que les decía que el sensor lo que hace es ver los cambios de temperatura? Entonces, si yo tengo una gota de agua ahí, pues esa gotita de agua me va a estar cambiando la temperatura de la malla y entonces el ventilador va a creer que es una respiración y entonces va a estar volviéndose loco y mandando respiraciones y autociclando. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es que ese sensor que está proximal al bebé esté limpio y no esté todo lleno de agua y de humedad, ¿ok? Ahora, si nosotros tenemos los dos sensores, hay veces que, incluso, por ejemplo, Inalo te dice, es que el sensor distal no sirve, entonces no podemos controlarlo, etc. Pero nosotros no estamos cambiando los sensores, ¿ok? Eso es la forma en que el ventilador va a hacer sus cuantificaciones. Y sí, si no tengo el sensor, si Inalo me dice es que el sensor distal no funciona, pues entonces no puedo llevar a cabo una adecuada cuantificación de nada y no puedo ni sincronizar, ni mucho menos ventilar por volumen, ¿ok? Ok, no sé si hay otra pregunta o los hice más bolas.
Preguntan que si todos los ventiladores tienen la modalidad híbrida en el instituto. Ok. Acuérdense que nosotros tenemos varios ventiladores. Tenemos el NeumoVent, que es PRVC, que sí es el modo híbrido. Tenemos el Baby-Log, que es el volumen garantizado. Y la única modalidad que no tenemos es el del volumen asegurado, que es el VIP, es el que no lo tenemos. Pero nosotros sí tenemos, menos el 750, el Vercup 750, los otros dos tienen para control volumen, ¿ok? Entonces nosotros podríamos todos los bebés ventilarlos por volumen, sí. Ok, ¿cómo funciona la BAFO? Sí, para la BAFO va a haber hay una plática. Sí, tienen una clase. Sí, tienen una clase de cómo funciona, exacto. Si hay un ventilador que tienen para poner digital el trigger, ¿cuál prefiero? ¿Ventilación? No, no te da presión o volumen, te da flujo. Son sensores de flujo. Los ventiladores que nosotros tenemos, el Baby-Log y el NeumoVent, tiene sensores de flujo, que es el de anemómetro de aire caliente en uno, el otro. Son sensores de flujo. Y como respaldo puedes poner sensibilidad por presión, pero son sensores de flujo, no son sensores de volumen, ¿ok? Entonces, nosotros ponemos siempre el sensor de flujo, que es el ponemos punto 2, punto 4. Y el sensor de presión, no tenemos práctica con él, y esa manera de respaldo. Siempre hay el sensor de flujo y después el de presión. Y el criterio que ocurra primero es el que utilizamos. Pero por eso generalmente el de presión siempre lo tenemos, muy alto para que nunca lo detecte y siempre entre el sensor de flujo. No tenemos sensor de volumen. Sí me perdí. Que prefiero poner presión o volumen. Es que no me queda claro. Ok, va otra vez. Sensor de flujo. Hay varios sensores, que hay toda una plática. Por ejemplo, hay sensores que miden el movimiento del tórax anterior y el posterior. Entonces, cuando empieza a ver esos movimientos de impedancia de la pared torácica, lo detectan como un esfuerzo respiratorio, ¿ok? La cápsula de Gravesby, que usa, por ejemplo, el CPAP, es como una bolita, un sensor que pones en el abdomen, y cuando el bebé empieza a hacer un esfuerzo respiratorio, el abdomen empieza a ver movimiento y entonces es lo que detecta la cápsula de Gravesby. Los sensores de flujo, que son los que nosotros usamos, lo que detecta, acuérdense que el ventilador siempre está mandando flujo, ahí es un circuito cerrado. Entonces, lo que hace el sensor aquí es que ese sensor de flujo es una malla, como un colador, que tiene cierta temperatura. Cuando el bebé empieza un esfuerzo respiratorio, que genera una presión negativa, hace un cambio en el flujo, ¿no? Porque aspira, entonces cambia ahí el flujo. Entonces, ese cambio en el flujo, esta membranita que tengo aquí a cierta temperatura, empieza a cambiar de temperatura. Y entonces es cuando el ventilador dice, eso cambio de temperatura quiere decir que el bebé está empezando un esfuerzo respiratorio. Y entonces manda la respiración mecánica, ¿ok? Entonces, si yo manejo punto 2, quiere decir que con tantitito que cambie, ¿ok? Lo va a detectar como un esfuerzo respiratorio. Si yo pongo punto 4, punto 6, punto 8 o 1 litro, quiere decir que yo tengo que mover 1 litro para que el ventilador diga, eso es una respiración. Por eso un bebé de 2 kilos, 3 kilos, puede mover en su respiración 1 litro por minuto, digamos. Pero un bebé de 600 gramos nunca te va a poder hacer un esfuerzo tan alto, entonces esa temperatura no cambia, ¿ok? Pero nosotros usamos los sensores por flujo. Ok, ya. Es que en un ventilador que usaba en pediatría, tú elegías de manera digital el trigger, flujo o presión, exacto. O sea, nosotros tenemos el de flujo, el digital, y a manera secundaria el de presión, pero generalmente lo tenemos en alarmas muy altas para que nunca entre en función. ¿Ok? Bueno, espero que así ya haya quedado un poco claro. Pero es sensor de flujo. Los que nosotros utilizamos son sensores de flujo. ¿Alguna otra pregunta?
Ok. ¿Alguna otra Creo pregunta? que ya no. ¿Ya no? Creo que ya no tienen dudas. Bueno, aquí pusieron que ya entendieron. Bueno, que medio entendieron. Está bien. De todas Con formas, el- si llegaran a tener Ajá. dudas o algo, pues ya que nos manden en el chat sus preguntas. Ajá. En las próximas Sí. clases igual las podemos ir resolviendo poco a poco. Sí, Quiero y que también les leen. voy a mandar también ahí por el grupo, son 2 artículos o 3, que están muy sencillos, pero muy bonito y muy sencillo lo de AC, SIMB, y volumen, para que lo puedan leer, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Excelente. Dina, por Pues toda muchas la gracias. asesoría técnica. Nos No, vemos de el que lunes, creo que nos toca el SDR, lunes, y ahorita checamos el temario, pero sí, el lunes hay clase programada, igual a este perfecto, horario. Nos perfecto. vemos, Pues hasta luego. muchas gracias, bye, Cuídense. Bye. bye.